de, de los difuntos, también sí hay otra. Cuando se murieron 7 hombres acá en Las Cruces, que llamamos, trabajábamos en la carretera. Y se fueron los 7, estábamos destapando una cantarilla. Y por no sé cómo se destapa esa cantarilla, pero así encima de la cantarilla que estaba tapada era hecho una laguna de agua. Y un pájaro cabeza colorado, como sabía pegarse unas quebradas para atrás, como reírse. Era colorado el pájaro. Y daba la vuelta y daba la vuelta. Y también que le vamos a poner asunto que si era cosa mala, cosa buena. Sino que a mí me ponen de ayudante de la moto niveladora y del rodillo. Era como más o menos después de almuerzo. Cuando tras un estruendo que pasó. Cuando yo voy a ver, chúticas, ya miro las tripas de los finados en las puntas de los árboles. No ve que ya se los llevó. Y ahora, ya avisar, ya salieron a Tufiño a llevar a los familiares. Y pasó pues que ya lo sacábamos ya como verlos picados para hacer hornado, un chancho, puestos en la nuca, en turno ya. Lo sacamos, ya se hizo el velorio, todo eso. Entonces había un amigo, era hermano de don Marcos Pascuezán, si lo conoce, ¿no? El que estaba ayer de sombrero, hermano de él. Y él era bien llevado, éramos así con él. Andábamos juntos a donde quiera que sea. Y ya él no lo hallamos. Nos hallamos a los otros, pero a él no lo hallamos. Y más o menos al mes viene en el sueño. Lo mismo, eso no es mentira, y algunos que cuentan la realidad, es cierto. En el sueño viene y me dice, chichay, qué frío, váymen a sacar. Váymen a sacar de ahí. Entonces, una vez que ya hice la novedad yo a los familiares que lo vayan a ver, que así dice. Entonces le encuentran la pierna. Y verá lo que pasó. Como yo no pude ir al velorio de la pierna, ni tampoco a buscarlo, después de ser bien llevados, me castigó. Entonces él llegó y di que lo vayan a buscar. Y yo era ya en ese tiempo, ya no trabajaba en la carretera, sino que me fui de ayudante de un bus, del finado Teófilo Flores. Y tenía la intención de irme al velorio. Y por mala suerte, por ahí por la Concepción se queda dañado el carro, me tocó dormir ahí. Yo con ese comején, ese miedo que tenía, y pena al mismo tiempo de no poderlo ir a la velación siquiera de la piernita. Cuando ya me llegó bravo a abrirme la puerta y ya me dijo que le abra la puerta. Yo no le abría, en medio del sueño que estaba no le abría. Ya había sido más o menos las 4 de la mañana porque ya cantaban los gallos y una aullada de los perros. Peor el miedo yo. Eso fue ya una. A la otra también ya vino a avisarme que lo sigan buscando, que está debajo de una costadera, de una piedra, al lado debajo de una piedra y al lado de una costadera. Así mismo, ahí le hallan el brazo, vuelta. Y así mismo, vuelta, se vara el carro en el río Bobo. Entonces, chigoticas, así mismo me tocó quedar. Y créase que llegó bravísimo, le abrió la puerta, se adentró al bus. Y era una pesadilla. Llegó y me pegó un puntapié.
Y creía que las costillas me había hundido y me había verdeado. ¿Cómo es que le digo? El espíritu, pues ha de haber sido. Entonces yo me quedé, pues que lloraba, rezaba yo. Cuando yo oigo gur, 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 chupicas, peor yo, del miedo, sino que ya había sido gente. Cuando yo ya las oí, que ya les oí la voz, habían unas señoras de Chapuel que sabían ir a vender hierba todos los días al mercado. Ya les conocí la voz, ahí ya me conformé yo. Y después ya pasan ahí cuando ya dicen, se ha dañado el carro de don Teofilito. Y ya salgo yo y les digo, llévenme juntos. Vino un muerto y me pegó. Cierto, dijo la mayor. Sí, le digo, y ahora la costilla me va doliendo. Y dijo, ellos pues ya enterados de lo que también han pasado la vida. Dijo, ya de haber sido amigo, no se ha de haber ido al velorio, no ha de haber rezado por él, y en fin. No, pues le digo. Entonces dijo, es el espíritu que viene a castigarlo, que cumpla con el deber de amistad. Me dijo así. Entonces me fui yendo. Y como la mujer de don Flores pues es media rara, pues ya llegué, dice, oh, dijo Miguel, pero ¿cómo va a creer? Dijo que vas a venir, ya tienes derecho a robar la herramienta. Dijo, don Teófilo, como era más calmado, dijo, espere, Victorita, dijo que converse, qué es lo que pasa. Y ella le conversé. Hasta eso ya iba siendo las 5:30, o más también, ya repicaban las campanas de la iglesia de San Francisco. Entonces ellos como mayores, ya había estado quedada la mamá de la doña Victoria ahí. Entonces ella dijo, ya se había despertado y dijo, entonces váyase, dijo, mijito, váyase a confesarse en nombre del finado que dice que no lo han encontrado, que ha sido su amigo, y pague una misa y dígale que ya está pagado, que no venga más a molestarlo. Y fue como un secreto, porque de allí pues en la mente pues son como 30 años de muertos, pero en la mente los tengo presentes a todos. Y ya, pero él ya no volvió más a molestarme así en el sueño. Ese es el otro caso que me sucedió y no digo, no por el hecho de que no pude cumplir con él, ir a acompañarlo o ayudar a rescatarlo más. Eso fue todo el asunto. Sí, aquí en este camino trabajaba yo en la carretera. Entonces ahí había en el Rosa que decimos, de ahí de la antena para más allá arribita. Siga. Sabíamos nosotros cargar las canecas de diésel, y ya de Potrerillos eran los campamentos, y cargábamos a dar al Jucal. Y entonces ahí sabían chillar los cueches, o sea que también nosotros decimos los cueches, ¿no? Porque esos cruzaban así, pero entonces en otra palabra pues se llama el arco iris. Pero entonces esos eran como toros, y quemaban como estar pelando una cabeza de res. Eso ardían, brillaba. Entonces ellos decían que hacía chanda por eso decían los mayores, que no nos metamos por ahí porque lo me el cueche. Entonces, en ese tiempo no digo había, pues había la viuda que llamaban. ¿Cómo es eso? La vieja. No haga humo, vea. Nos va a sacar corriendo. No haga humo. La cuestión del duende, lo mismo, esos son casos que a mí me pasó. Cuénteme. Cuando yo vivía en la hacienda, cuando era muchacho, entonces yo en la hacienda de San Luis
había bastante oveja. Entonces a mí me mandaban a cuidar las ovejas. Todo eso que es el cuartel, pues era mi vida. Y la comida mía era, pues como era gente ajena, no me trataba bien. Pues. Entonces yo, el almuerzo era mostiños, moras, tauces, lo que hallaba en la orilla del río, en el monte. Y con eso pues llegaba a la casa a voltar rinconando las ovejas. Entonces había una vez que movía allá atrás, del cuartel para allá atrás hay un dique, ¿no? Donde atranca el agua para coger el canal que llevaban a la planta, a Tulcán. Movía. Entonces yo me daba miedo porque era una chorrera de agua y tras de la chorrera de agua era que movía. Resulta que después me agachaba yo así, miraba y ya vi que estaba como una hamaca, sí, maquiándose. Y total que había sido llevado el duende a un señor. Entonces yo me fui a avisar. Entonces ya se hizo gente y nos fuimos a ver allá. Entonces decían que el duende ha sido del duende vago. Porque ya, muchachos, usted sabe, con los mayores yo me iba metiendo también a mirar qué es lo que pasaba, de qué se trataba. Entonces él ha estado hecho una hamaca de puro bejuco. Y este bejuco pues le llamábamos el mollantín. Y eso hecho una hamaca y él ahí atrapado. Y de pan que le llevaba el duende, la duenda que le llevaba, había sido manjar de caballo. Que coma eso, porque eso era el pan. Entonces él se escapó a morir, lo que ya lo sacaron tanto a hacer, lo alentaron. Eso era de una parte del duende, ¿no? Y la parte que me pasó a mí, en ese tiempo era un muchacho, tal vez se debe haber sido como él. Y sabían ir de la hacienda pues a Cumbal. Sabían madrugar para ir a traer la panela. Y había un solo carrito del padre de Chiles. Tal vez usted sí se ha de dar cuenta del padre mayor que había, padre Fernández. Él tenía un bus. Sabían ir madrugado para... Ya a las 9, 10 ya estaban vuelta en la casa. Entonces sabíamos ir a encontrar porque nos den una naranjita a encontrar con las cosas. De ahí pasaron todos en una zanja. Y yo cargado una panela, se me zafa el bordo donde todos pisaron, se me zafa el bordo y me fui para adentro. Y había sido lodo y era cruzado la hierba así, como túnel, para el lado y lado. Entonces yo miré que de un lado me acudían, qué risueños, unos bugamdas chiquitos, con unos sombreros grandes, y la banda, pues, que iban tocando bonito. Vas a ver al otro lado un toro que me seguía, un toro que me seguía a embestirme, ¿no? Y de ahí pues yo rasguñaba hacia la pared, y eso como que me iba tragando, esos zanjas de cuánto tiempo sería, lodo podrido. Entonces, ha de haber sido del peso de la panela sería, porque en vez de que rasguñaba en el filo de la zanja, con todo iba resbalando. Y ahora yo chillaba que me favorezcan. Ya que la panela ya quedó por acá, el lodo ya por aquí. Y no había fin, pues. Sino que de ahí ya han tomado en cuenta cuando ya regresan a rescatar. Pero a jalones me sacaron y ya no pude yo andar. Ya tuve dolor de las piernas, dolor de los brazos, y en fin, que ya llegué a la casa, ya me llevaron en un caballo. Llegué a la casa ya malo. El cueche por un lado, me había pegado a esta pierna. La pierna era ahí, hecho bote del cueche. Eso era como tela de huevo, nomás era inflado, como de picar y explosionar. Y por otro lado era
que me había perseguido la duenda. Entonces no había curación, chuta, me amarraban. Y eso ha sabido tener fuerza. Y eso no es que lo diga yo, eso les cuento lo verídico que a mí me pasó. Entonces, cogía así, arrancaba el cabestro, soga que me ponía. Y ahí entre los mayores vuelta, pues han sabido otro secreto. Había las huascas de cerda, decíamos, o sea, de la cola de los animales, torcían las sogas. Y eso había sido un secreto. Con ese me sujetaron. Y ahora con la pierna. Y ahora mi mamá, pues la que me crió, ella que no sabía para dónde coger, pues a un médico dónde. Sino que no sé cómo, por ahí le conversan. Y va a dar casi a Chiles, por entre Tufiño y Chiles, ha habido una señora, era mayor, y por apodo le habían sabido decir doña Cumbala Negra, porque era pretica. Entonces, ustedes sí conocen, pues allá al otro lado de donde el finado Leonardo Játiva, ahí hasta ahora creo que hay unas chocitas, ahí había vivido la señora. Entonces, la habían ido a traer. Entonces esta señora, con tanto soplado, me curaba de ambas cosas, del cueche por un lado y del duende por otro lado. Entonces de ahí ya, cuando me había ido ya, pues llegando el remedio, pero yo sufrí harto. Yo sufrí al año 6 meses, pude caminar. Las dos enfermedades ahí mismo. Entonces, cuando ya me había ido llegando el remedio del duende, entonces yo la vía, yo así acostado, y amarrado me sabían tener. Y yo la vía, pues ella una buena señorita, así que se pasaba del un tirante al otro de la casa, y me daba la mano, que vamos, me llamaba. Y cuando ya me había ido sentando la curación, de esa vuelta ya llegó a escupirme y me decía que para qué cojo cosas sucias, sucio, me decía clarito. Entonces había sido que ya me llegaba el remedio. Entonces poco a poco así ya fui. También del cueche también ya me fue rebajando. Ya me fue rebajando, pero no podía así con bordones, así andaba, pero muy poco. Ya llegué a soltar, a sentar la pierna es al año 6 meses. Mala cuestión del duende y del cueche. Que decimos el arco iris, pues hoy en día llama así, ¿no? Y antes eso era como cosas malignas del cueche. Y decía, pues eso que había sido del Colorado nomás, porque decían que el cueche negro, el cueche blanco, que ese era más bravo, y el cueche negro, que eso era fantasma ya, más malo, que eso ya era tipo diablo. Eso decían, de las cosas malignas. De la viuda, pues también me salió. Ya cuando yo fui joven, ya nos gustaba el traguito. Y nos chumamos por ahí en Tufiño. Y de ahí les digo, me esperan. Yo me voy a traer una botella. Y me iba pues como para allá, al Coliseo de Tufiño. Y ahí había una casita donde es del cine. Ustedes no la han de haber conocido a doña Matilde, ¿no? ¿O si la conocieron? Ya, la mamá del cine. Ella nomás vendía trago ahí. Y ella se le golpeaba la puerta y decía, es que si es con lo pronto, para levantarse. Entonces quería decir que si va con la plata, para levantarse, a vender. Y si no, decía, pues si es fiadito,
pero vale masito, decía. Y ahora ya picados. Otra que va a estar con unita nomás. Entonces, pues unita véndame y firme otras dos. Pues. Entonces, bueno, decía. Yo saliendo, ya quería irme a donde ella. Y yo saliendo ahí a donde es ahora la entrada del Mercado Nuevo, eso era, antes era una terraza ahí, en el piso. Y cuando la veo sentada, yo bajando, yéndome a donde ella, pero no iba en mal pensamiento, sino que iba a conseguir el trago. Cuando la veo sentada conforme era ella, ponía los follados, decían, pues de lana, los anchos, y pañolón negro y sombreros ponía. Entonces cuando dice, yo pues, ella sabía salir con un palo, y como sabía seguirlos a los hijos que se chumaban también. Entonces cuando dice, yo voy y le digo, ¿qué hace mamá Matilde aquí? Pero yo bien convencido y bien sencillote porque era ella, pues. Cuando en eso me alza a ver, puta, monstruo. Cuando cogió y se los volteó los senos para atrás, unos senos que le colgaba así para atrás. Puta, pero yo no supe qué hacer. Francamente se me fue la chuma. No ve que de verla a ella y después hacerse un monstruo, sino que yo, vuelta ya de Lancia, pegué la carrera a regresarme y a chillar a los compañeros que me favorezcan, que la viuda me sigue. Ese era otro caso que me pasó, que la viuda sí había en Tufí. Pero no lo siguió. Ya no, pues es que yo pegué la carrera y me fui y ya desapareció. Desapareció la viuda. Había otra vez, pues llegando a la conversa, sí hay que conversar bastante, pues de los pasados, de la vida. Entonces hubo un baile allá en la hacienda, vivíamos. Y después nos mandaron a traer trago, a mí y a otro compañero. Y era noche de luna. Y entre ambos nos cogíamos de las manos porque no queríamos ir, porque de la hacienda más acá arribita, ahí había una cruz que lo habían muerto a un señor y nosotros del miedo no queríamos. Y ahora rezábamos nosotros del miedo. Y por el otro lado de la cuneta, de la cuneta de la carretera, cogidos de las manos, pasábamos en derecho de la cruz. Y acá en el puente había otra cruz y había una zanja de agua que pasaba hasta ahora existe esa cantarilla, pero es tapada. Ya. Entonces ya no funciona. Entonces por ahí era la sequía de agua que repartía las dos zanjas y iba a dar para abajo, acá era el Río Chico. Esas zanjas hasta ahora existen. Entonces, a vuelta, nosotros nos entundó algo. De ver no vimos nada, sino que por el miedo, el azar que teníamos, nos entundamos y había ese dique que hay hasta ahora. Entonces el agua estancaba del lado de encima para irse, que hasta ahora hay ese canal, pues. Como pasábamos unas casas que lindas, puro espejo. Y ahora el otro compañero decía, pasarás despacito, no vas a quebrar esos espejos. Cuando menos pensado, hemos pasado el dique y nos hemos quedado recién sentados en el muro. Y fue como despertarnos. Vamos a estar las casas de vidrio que decíamos de espejo. Ha sido el agua, pues, que si nos caíamos nos ahogábamos. O caíamos para donde cae el agua, nos matábamos también igual. Entonces eso nos pasó, que nos entundó, pero mira, no miramos nada. Nos entundó. Eso pasaba allí.
En otra época era que todo pasaba así cuando ya de jóvenes, todo. Esa vez vuelta me pasó eso no tan largo tiempo, ha de ser unos 3 años nomás. Me echó un fiño. Y así mismo me entundo, pues, y me he ido para atrás donde el Ángel Ruano, y allá no hay esa playa, ese codo. Allá me encuentro sentado en un tronco de eucalipto, que había más antes. Ahí me encuentro. Y ahora, y allá vuelta como chumado, vuelta se me hacía, ya no conocía el pueblo. La iglesia me hizo ver que estaba en Cayambe. ¿Cómo así en Cayambe? Estaba sonámbulo. Sino que después digo, Señor del Río, sácame de aquí. Digo, ¿por qué me pasas acá? Y ahora ya la chuma, ya nada, pues, ya asustados. Entonces cuando en una de esas como que se me reflejó la vista, cuando vuelta a estar saliendo por donde Lucho Ruano. Entonces ya salgo para acá al Coliseo, ya me doy cuenta por el Coliseo y me doy cuenta, no, pues sí estaba bien humilde. Sí había esas cosas, como se dice, pues como una historia de lo que se ha pasado. Tal vez a mí había una historia de un señor, llamaba Pablo Tupe, y don Pablo Tupe, él fue marido de su mamabuela. Sí. Para más señas. Sí, era marido propio de la finada Leonor. Entonces de él, señor, quedó el Campos, no lo conocieron, ¿no? Quedó el Campos. Entonces, este señor sabía contar de la juventud de él. Claro, es como un poco duro, pero son cosas que ellos, pues los antepasados contaban lo que han pasado ellos. A él sí le había salido el diablo. Ha tenido una enamorada en Cumbal. Y se ha sabido ir a Cumbal, y no solamente ha sido ella. Él conversaba, lloraba y aconsejaba a los hijos que no hay que ser como él ha sido. Entonces decía que todas esas cosas le pasó a él por ser muy mujeriego, pero que entonces él haya pasado lo que haya pasado, la vida de él, pero no quiere que pasen los hijos. Era como dar un consejo. Entonces él había tenido una en Cumbal, una en Panán, una en Chiles y la otra de la casa. Ya. Entonces tenía que pasar el turno desde Cumbal, visitando a todas. Entonces decía que ya se ha venido entre las 12 de la noche, se ha venido de Cumbal. Y llegando al Río Blanco, ahí se ha estado pues con la decisión que va a llegar donde la otra novia. Entonces, es que le sale una arma blanca, que es que lo atajó. Entonces, es que dijo, no me deja pasar, por el agua me de pasar, es que dijo. El que va a salir allá a pisar el bordo de ya saliendo del agua, cuando estás vuelta, atajarlo así mismo, que no pasa. Entonces ha querido decirle que estaba en peligro, que lo quería salvar. 3 intenciones que hizo. ¿Qué dijo, carajo? Pendejadas me voy a estar haciendo burlas, que dijo de esta ánima vaga. Es que dijo, los mayores he oído decir,
que es de sacarse el pantaloncillo y ponérselo en la nuca, como secreto. Entonces, se ha sacado el pantaloncillo, se lo ha puesto en la nuca, lo ha dejado pasar. Ya ha pasado el río, seguido el camino. Antes no carretera, solamente callejones nomás, ¿no? Ha pasado el río y ha seguido el camino, cuando desde que le cogió de gancho, y desde que iba como sotana, ¿no? A lo que caminaba. Y desde que le roncaba, pero él no le comprendía qué le decía, pues. Entonces han llegado a una parte que le llaman el cucurucho, el infiernillo llaman por ahí, hay una parte, ya para salir a la poma. Entonces él decía que él miró en el callejón, como ha sido recto, miró como que venía un carro, pero él dice que ¿qué carro? No hay ni carretera. Entonces ahí ha sido el otro. Cuando en una de esas dio una trompada desde que lo botó abajo a la sangre. Cuando tras que le abrió los brazos y lo hizo poner así en cruz. Y la ánima es que se acostó encima, puesto las manos así con las manos de él. Pero han sido más de corazón ellos. Uno de nosotros nos accidentamos ahí mismo. Y no digo a lo que lloraba, todas esas cosas, pues cierto debe haber sido, o solo que haya sido por engañarme, pero total que eso lloraba y aconsejaba. Bueno, total que ya ha pasado, ya ha ido pasando la procesión. Entonces han ido llevando, o sea que en el esqueleto nuestro, que era la carrocería, y en medio de esto, ahí es que iba el cristiano, en cuerpo y en alma, llevándose, vivo. Entonces las cabezas, que eran las ruedas del carro, él que veía todito. Los dedos, que eran las palancas, y las espelmas, que eran las canillas. Por eso decía, el cebo nuestro es azul, que es lo que llora la espelma, es que lloraban los huesos de las canillas, y es que era azul, que chorreaba. Entonces decía, cuando ustedes tengan alguna cosa, o miren por ahí, y tendrán en cuenta que el cebo nuestro es azul. Ya. Y ahora, desde que pasaba el diablo patojo, desde que pasaba con un fuete arriando a los diablillos chiquitos. De aquellos desde que olían así como perro, donde estaban ellos. Es que decían, la carne humana me hiede, la carne humana me hiede. Y el diablo viejo con un fuete, si es de la misma que llevamos, es que decía, si es de la misma que llevamos. Y allí, ya una hora más o menos, ya él cansado ya de estar ahí, cuando es que fue levantando desde el pescuezo la ánima, a ver que ya más o menos que ya vaya lejos. Entonces ya es que le dio la mano, lo hizo levantar y vamos, que le dijo. Eso ya ha sido las 4 de la mañana, por eso hasta ahora mismo siempre se dice que las 12 en punto, las 4 de la mañana, que es hora mala, que no hay cómo nomás salir esa hora. Entonces resulta que ya lo ha llegado a Panán, la iglesia ha estado abierta, agarrado y lo ha metido ahí, y él ha quedado parado en la pilastra de la iglesia, como estar puesto clavo, que ahí no pudo moverse, y desapareció el alma, sino que llegaban otras. Por eso decía que nunca hay que dormirse en la iglesia, preferible en un cementerio y no en una iglesia, porque decía, las ánimas entran y salen, de tanta gente que entra, muere, todo eso, se entra a la iglesia, pues a la misa. Entonces se ha quedado ahí. Unos desde que lo pellizcaban, otros desde que lo alzaban a ver así,
otros que le sacaban la lengua, otros que le blanqueaban los ojos. Era como el que veía, pues, ¿no? Pero él no podía accionar es nada. Entonces cuando ya es que cantaban los gallos, ya acercando a las 5 de la mañana, es que se fueron retirando ya. Entonces a lo que ya la última ya no ha llegado, ya se ha quedado libre, como ya suelto él. Pero el pícaro también ha vuelto donde la otra novia. Sí se ha ido. Ya bueno, a darle razón que le den una agüita, algo. Y ha seguido vuelta a pasar la visita a Chiles. Ahí él ya ha cogido las 6 de la mañana en Chiles. Y de ahí ya llega por ahí a las 6:30, 7 a la casa, ahí ha caído malo. Ya de toda esa tragedia. Y hasta ahí es la historia que conversaba el señor. Otra cosa, por el mismo sitio me sabían conversar cuando trabajábamos arriba en la sequía de Bolívar, que en los socavones de arriba del Artesón, cuando han hecho la sequía de Bolívar, no dejaba pasar el agua ahí en un túnel que han hecho. Que llegaba el agua hasta ahí y se regresaba de cuesta. Llegaba el agua hasta ahí y se regresaba de cuesta. Entonces que un contratista, en el tiempo de antes, eso que sabían decir que los dan a los peones para que deje pasar el agua, y que lo han dado a uno ahí, a uno o a dos personas desde que han dado ahí. Y con el tiempo, desde que sabía salir hacia andar por el filo de la sequía, ya con los años pasados, ya desde que lo vían andando, desde que decían el aguador ya sube, y lo iban a encontrar, ya no es que lo encontraban, una persona así con un perro tirado, con un perro negro, desde que lo sabían ver. Y es una persona que desde que es dado ahí, no es de aquí, desde que es de por arriba de los indígenas que decimos, de los pueblos de Otavalo, desde que sabían trabajar por ahí. Y a uno de ellos es que lo han dado por ahí. Van a encontrarse los demonios. Y ahí decían ellos, no, yo no topé. Yo lo que topé es el guaguauca. Y eso sí yo era funesto, eso sí me costó, pasé yo. Bien funesto yo era. El guaguauca sí yo era triste. Y al último le hizo que será porque nosotros en ese entonces éramos escueleros. Y sabíamos ir a jugar, y allí en esta hora donde es el baño que manda de Julio Robles, ahí había un poco de chilca, que era un filo de una zanja, qué poco de chilca que había. Y de ahí, cuando nosotros había unas moras ropas que decimos, unas de una espina sabía ser así, tal vez usted no las conoce, unas grandotas era como frutilla, más grande que frutilla, sabía ver ahí en esa parte. Entonces nos fuimos a alcanzar, cuando ya lloró, y eso comienza a llorar, como guagua chiquito, dice, llora, pero triste llora primero como así despacio, y después llora duro. Entonces a lo que ya va acabando de llorar, dice, pero harto llora, mamita, ya tengo lentes. Será que el rancito, ¿no? ¿Cómo será? Y nosotros como bebas inocentes, no le digo que antes iban a sacar prestado a los jóvenes para que acompañen a las señoritas a dormir. Ahora, si estos días son pícaros, Dios va a sacar prestado que vaya a dormir. Los jóvenes dormían con las señoritas. Señora, présteme a su hijito que acompaña a mi hijita. Él también bien obediente, se van a ir a dormir. Y como era el respeto, antes que va a haber picardías como ahora. Ahora a él ya no se lo pueden decir, vaya a dormir con una tal guagua. Entonces así mismo acá, cuando ya nos fuimos a un profesor a avisarle, cuando ya, como no había ninguna parte clara, que era topidito,
no había por dónde, por eso nosotros lo queríamos ver, donde es lo que llora. Y no lo alcanzamos a ver porque era un charco grande de agua y decíamos que donde estará llorando, ¿no? Donde lo botarían, guaguas tontas. Y ahí cuando el finado Luis Osejo dijo, Dios liberar, ¿dónde están? Lo trajimos a mostrar, ya no lo hallaron. Dijo, ni puesto no había. Dijo, guaguas tontas, dijo, niñas, vamos. Antes vean, gracias a Dios, que ustedes han visto primero. Si ellos lo veían, se los comían. Que les come la fantasma. Que si nosotros nos hubiera visto la fantasma, nos comía. Y nosotros nos dijo así, qué miedo, después ya nos fuimos. Que dijo que comía, que era una fantasma grande. Y ahí sabíamos oír de aquí llorar acá abajo. Pero no sé, no digo no. Así esa vez. Yo oí llorar, pero no lo vi. Y así cosas malas, no. Porque nosotros como cuánto que sufrimos aquí andando. Yo me acuerdo de lo que estoy aquí, que mi mujer estuvo de dieta, ¿no? Entonces ahí llegó una cosa, como le digo, como cristiano, ¿no? A quererle quitar el hijo. Entonces, oiga, y de ahí yo me fui a pedir una escopeta y lo derroté a puro tiro, porque rasguñaba debajo de la casa que vivíamos. ¿Y ustedes lo vieron? No, pues que lo vieron. ¿Era como un espíritu? Espíritu, sí. ¿Qué era, de noche? De noche. De día no, pues, de día como estábamos ahí. Como estas horas ya llegaba. Entonces, eso sí, entonces lo derroté a puro, porque yo me hacía como quitarme el habla y me hacía balar como toro. Y me quería, como digo, atontar. Entonces yo saqué la escopeta que me fui a pedir prestado en ese tiempo y le hice unos pocos tiros, entonces derrotó, y ahí en el sueño me hacía revelar que de allá me decía que me va a matar, que no le he dejado llevar a tu hijo, me decía. ¿Y ese ser cómo se llama o cómo lo conocen? Ese ser, pues, ¿cómo es que le llaman? ¿Como la calavera o que la lechuza? No, ese que quería llevarse la guagua. ¿Duende o qué sería, pues eso? ¿Qué sería? O sea, que era un espíritu. El espíritu, sí. Nosotros no lo veíamos, sino que la visión nomás. Por ejemplo, ella lo veía como cristiano. Como cristiano, pero feo, ¿no? Entonces yo salía de ver que por debajo que metía la mano así a donde estaba ella acostada. Pero como ella estaba acostada en la cama, sobre el piso, así pues como se acostumbra. Entonces yo me levanté y me decía, véalo por allá, se fue por allá. Entonces yo le reventé el tiro a los inicios, que me decía ella que por allá va. ¿Y cayó muerto o No, se corrió. Se corrió. Y de ahí verá, tenía un chorro así en un plan abajo, porque era en un borde de la casa. Entonces tenía un chorro de ir a coger el agua. Allá, oiga, me mataste, que me decía yo en el sueño, después soñando, revelándome así en el sueño. Me mataste, si es cierto, yo en el sueño le veía que le había pegado en todo aquí el tiro, y chorreaba la sangre, y con el chorro cogía con ambas manos y se bañaba la cara. O sea, que el tiro le pegó en la cara. Le había pegado, porque así me hacía revelar en el sueño. Entonces, y no es más, y de ahí ya no llegó más.